Qué bueno que usted puede venir. Vamos rápidamente a Mateo 18. Y así de pie lo vamos a leer para que usted pueda sentirse. Mateo 18 es una predicación que yo le diría a usted hace mucho tiempo, y la quiero sacar ahorita a la luz. Dice: ¿quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos llegaron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Bajen conmigo hasta, baja, por favor, al 18, más, ahí, más, ahí. Mateo 18, y vamos al 15. Y el 15 dice de esta manera: por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hasta ahí, tome su lugar. Nos encontramos con Jesús, y Jesús está enfrentando una problemática. Jesús está enfrentando una problemática. Uno de los diáconos, por favor, de los 3 que me quedaban, ya no me quedan 2, dijo: sí, vete a dar una vuelta por allá y que no haya nadie fuera de su lugar, por favor. Si encuentras a alguien fuera del lugar, ponlo donde tiene que estar, por favor. Abraham, ¿a quién le tocan los coches hoy, Abraham? ¿Dónde está Abraham? No está. Ok, le reitero, si su niño da problemas, pásese para la parte de atrás para que deje escuchar a los demás. ¿Ok? Por favor. Pon una silla en la parte de atrás, le pido un diácono y que el diácono le acerque una silla. ¿Amén? Ok. Jesús está enfrentando una problemática. La problemática que Jesús está enfrentando es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos están enfrentando una problemática porque han visto ciertas cosas los discípulos. ¿Cuál? ¿Quién quiere ser el mayor? ¿Quién va a tener la posición importante en el reino de Jesús? ¿Voy a estar a la derecha? ¿Voy a estar a la izquierda? ¿Quiero estar en algún lugar? Pedro, Jacobo y Juan eran los candidatos más probables para esa posición. ¿Por qué? Porque Jesús había mandado a Pedro a agarrar el pez con la moneda en la boca para pagar los impuestos, no solamente los de Jesús, sino también los impuestos de Pedro. Ya me imagino yo a los discípulos, ¿verdad? Como el clásico mexicano, ¿verdad? Tú eres el consentido del maestro. O sea, te manda a pagar tus impuestos y paga los tuyos. Pedro, a ti te quiere más el maestro. A ti te quiere más Dios. ¿No he escuchado ustedes eso? A ti te quiere más Dios. Ora tú a Dios, a ti te escucha más, a mí nunca me escucha. Pero tiempo después también Jesús estaba llevando a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración. O sea, los discípulos estaban viendo lo que estaba pasando. Jesús también había llevado a la casa de Jairo a Pedro, a Jacobo y a Juan para resucitar a la niña de 12 años. Entonces podemos entender que los otros discípulos preguntaban en dónde iban a quedar, cuál era la posición que iban a tener en el reino de los cielos. La problemática que enfrentaban era que no habían entendido el concepto de grandeza, el concepto de ser un discípulo que tenía el Señor Jesús. Entonces Jesús viene a darles una lección que ellos jamás olvidarían sobre la grandeza, sobre la humildad. Así que llama a un niño pequeño, lo pone en medio de ellos y lo señala como un ejemplo de grandeza en el reino. Nadie podía entrar en el reino de los cielos si no se hacía como un niño. O sea, estaban mostrándoles qué condición, qué posición debían tomar ellos como discípulos. En este contexto, el ser un niño significaba reconocer la indignidad, reconocer el pecado y que no puedo hacer nada delante de Dios más que apelar a su gracia para poder ser como Jesús, para poder ser alguien como Jesús.
Entonces los discípulos se acercan y le dicen, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y Jesús nos ubica, ¿verdad? Como siempre Jesús lo hace. Jesús nos ubica de la posición que a veces tomamos. Disculpe, me estoy apagando el teléfono porque me está batallando. Ten mi vida, apague. Búscame, ¿tienes el listo? Búscamelo, por favor. Dame la LBLA, por favor. La Biblia latinoamericana, por favor. Y la Biblia latinoamericana dice algo muy importante con respecto a Juan. Y dice, y él llamando a un niño, y le dice esto: en verdad, si no te conviertes y te haces como un niño, a lo que Jesús estaba apelando es que una persona convertida, es que para que podamos ser como niños, tenemos que convertirnos en gente primero que sufra una conversión, un cambio radical en nuestra naturaleza. Porque si no, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Lo que Jesús estaba dando a entender es que el cielo está cerrado para nosotros a menos que nos convirtamos. A menos que pasemos por el proceso del arrepentimiento. Una vez que estoy hablando sobre el trasfondo, sobre el contexto, que es lo que estoy haciendo, entonces vamos a entrar al versículo que vamos a estudiar expositivamente, porque la predicación expositiva es sana, porque nos da versículo por versículo, palabra por palabra, y vamos a evitar hablar lo que nosotros querramos, para hablar lo que la Biblia dice. Entonces vamos al 18:15, porque en el 18:15 vamos a enfrentar una realidad, que si tu hermano peca, ve y repréndelo. Esta parte de la escritura nos está hablando sobre cómo solucionar los problemas en las relaciones interpersonales. Así que ponga atención, porque nos va a enseñar el Señor Jesús hoy en esta tarde cómo solucionar los problemas con la gente que nos rodea. Porque somos personas que no sabemos. El mayor drama, yo se los he hablado, el mayor dolor que sufrimos las personas es en la situación de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque somos el producto terminado de lo que nuestros padres hicieron de nosotros. Así que la mayoría de nosotros aprendemos chantajeando, solucionamos las situaciones dejando de hablar, solucionamos las problemáticas desde nuestro enojo, desde nuestro estómago, solucionamos los problemas desde nuestra inmadurez, desde nuestra falta de inteligencia emocional, solucionamos los problemas desde nuestros berrinches. Y si le sumamos a eso la psicología del mexicano nos enseña que el mexicano siempre es víctima de lo que sucede a su alrededor. Porque tiene complejo de inferioridad, porque según las castas, según la situación de las tribus, tú eres güero, eres alto, yo soy negro, soy chaparro, tú eres más, yo soy menos. A ti Dios te da, a mí Dios no me da. Y cuando tienes un problema con alguien desde esa perspectiva, yo no tengo la culpa, ellos son culpables de todo lo que me pasa. Yo no hice nada. Todos hicieron lo demás. Así que Jesús viene y aboga la situación. Quita esa Biblia latinoamericana, dame la versión 60, por favor. Y entonces en el 18:15, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Está listo? Ok. Por tanto, este por tanto es muy importante. Es muy importante este por tanto. Te voy a explicar por qué es importante el por tanto. El por tanto es importante en este estudio porque esta es una conjunción ilativa.
Cuando hablamos en el griego de una conjunción hilativa, estamos hablando que es el resultado de lo que viene hilando, de las ideas que vienen antes. Y las ideas que vienen antes es quién va a ser el mayor. Viene hablando de la oveja perdida, porque en la situación de enojarnos, en la situación de no soy nadie y quiero ser algo, en la situación de por qué a ti te da más Dios y a mí no me da nada, en la situación de por qué a ti sí y a mí no, la oveja se pierde, el enojo pierde a la gente, la molestia pierde a las personas, nos perdemos en medio de nuestras emociones, rompemos vínculos. En realidad, nos falta amor, que es lo que vamos a aprender en la Biblia. Por tanto, una partícula hilativa. O sea, el por tanto es muy importante, cualquiera podría decir por tanto, no es muy importante porque nos está enseñando la importancia de lo que se expuso anteriormente para salvar al pecador. Y nos va a enseñar cómo subsanar las relaciones, nos va a enseñar cómo subsanar las disensiones en medio de una problemática de familia. Nos va a enseñar cómo debemos salir adelante. Y nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te va a oír, has ganado a tu hermano. Entonces el Señor nos está poniendo sobre la mesa la causa de la ruina de las relaciones interpersonales. Nos está enseñando que el seguidor de Jesús, que la persona que sigue a Jesús, debe dedicarse a restaurar las relaciones. El que ama a Jesús y se llama cristiano debe dedicarse a restaurar las relaciones que se están rompiendo. Cuando la oveja está pecando, cuando el hermano se está yendo por otro lado, cuando la oveja se está descarriando. Cuando habla que el hermano peque contra ti es una naturaleza muy general, pero en otras palabras está hablando sobre pecar. Le está diciendo, una vez que está pecando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir y mostrarle su falta. Ve y muéstrale lo que te está haciendo. Enséñale que está faltando contra ti. O sea, el hermano ofendido lo que tiene que hacer es, en un espíritu de reconciliación, debe ir y mostrarle su falta al que le está ofendiendo. Por interés del pecador, por interés del que está pecando, para que pueda arrepentirse, para que pueda buscar el perdón y encontrar el perdón. Cuando estudias el contexto, no es solamente una vez. Tienes que ir y tener la gallardía de ponerte de pie y decirle, me estás faltando al respeto, me estás haciendo esto. Esto es muy importante, te voy a explicar por qué. Porque la mayoría de la gente, y más en la cultura mexicana, no tienen las agallas para enfrentar la situación. El mexicano lo que hace es ir y hablar más de la persona. Oye, chona, ven para acá. Mira lo que me está haciendo él. Mira cómo se está comportando él. Mira lo que está diciendo. Me está haciendo esto y aquello. Y el mexicano lo que hace es ir, y tomar adeptos, ganar adeptos. Creyendo la persona que mientras más personas le digan que sí, se va a solucionar el problema, pero no se soluciona, se hace más grande, empeora la situación. Y luego el mexicano, nosotros lloramos porque todo el mundo lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber todo el mundo si yo lo estuve diciendo? Esta palabra pecar, es amartano. Y el amartano está hablando en el griego, es ir en contra de la voluntad y de la ley de Dios. O sea que la persona que está pecando está yendo en contra de la voluntad y de la ley de Dios. O sea, está yendo en contra de la norma. Y algo muy interesante es que esa palabra pecar, que es amartano, tiene que ver con predominar en el sentido moral. Y esto es muy interesante,
Porque tiene que ver en el sentido moral, tiene que ver con la situación de no respetar a la persona. Tiene que ver en el sentido de no amar correctamente a la gente. Tiene que ver con el sentido de levantar falsedad, de hablar falso testimonio, de hablar chisme. Porque también la palabra amartano en esta palabra pecar es quedarse moralmente corto. Y cuando le dice ve, este ve, que es en realidad este ve, que es un verbo. ¿Dónde lo tengo? Gracias. Este ve, que es un verbo, es muy interesante, porque está hablando diciendo conducir hacia abajo o conducir desde abajo. Significa que en medio de la persona que tú eres, que estás amando a Dios tienes que ir hacia donde está el pecador, tienes que bajar hacia su posición, tienes que superar el enojo, tienes que ir por encima de tus emociones y de tu estómago, tienes que ir a querer solucionar. Por eso dice conducir hacia abajo esta palabra ve. Y es muy interesante la palabra que sigue porque dice repréndele. A ver si me puedes dar el diccionario, Dani, aquí en el repréndele. Porque el repréndele es muy interesante. El repréndele no tiene que ver con que tú te comportes peor que él. Porque hay personas que como no están acostumbradas a hablar, a ver si me dan un volumen, por favor. Hay gente que no está acostumbrada a hablar, hijo. Hay gente que no está acostumbrada a hablar. Hay personas que no les gusta hablar. A mí me ha pasado. Mira, ven, vamos a confrontar la situación. No. Me da pena. Pero es que es lo que la Biblia dice. No quiero más problemas, no. Es un acto de amor. Porque tal vez tú eres la primera persona que le va a enseñar a la gente a que tiene que ir directamente contigo en vez de estar haciendo chismes. Es un acto de amor. Mostrarle a la gente en qué está mal. Porque es un acto de amor. Porque él está pecando y Dios me está mandando a restaurarlo, a levantarlo, a decirle que está mal. Claro. Eso es muy importante porque la gente prefiere decir, es que es un chismoso. La gente prefiere decir, es que está hablando mal de mí. La gente prefiere quejarse que poner una solución a la problemática cuando el hermano está pecando contra él. Eso es muy interesante porque fíjese lo que dice. No está diciendo ve y busca a tu pastor. Claro. O sea, es muy claro lo que Jesús está hablando. O sea, vamos a verlo desde el contexto de donde Jesús viene caminando con ellos. Imagínense Jesús caminando con ellos y vienen caminando todos y voltea a Jesús y le dice, ¿qué pasó, Pedro? ¿Qué están diciendo? ¿Qué se la pasan discutiendo ustedes? Y me imagino Pedro así ay, ¿quién es esto? Le digo yo, porque déjense de tonterías, por favor. Vamos a enfrentar lo que tenemos que enfrentar. O sea, Jesús nos lleva a ser gente madura. Porque cristiano maduro es aquel que está obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Me gusta esto porque de repente en las familias, ya cuando llegas es porque ya están entrando el chamaco y ya se armó la gorra. Y la información sale por todos lados, es un chismerío. Así que no está diciendo, ve y busca al pastor. Lo que está diciendo el Señor Jesús es, tú, que estás siendo víctima del hermano que está pecando contra ti, ve y búscale y repréndele. Repréndele, fíjate lo que dice aquí. Refutar, amonestar, acusar, convencer, redarguir, reprender. Dámelo en el baño, hijo, por favor. Arriba, acá. Ahí. Ese elenco significa cuando son puestas en evidencia todas las cosas por la luz. Convencer, dejar convicto,
denunciar más que el de reprender, acusar, reprochar, exhortar. O sea, fíjense de qué manera el Señor Jesús nos enseña. Vamos a poner un ejemplo, porque aquí es donde aquí esto es una super consejería y donde vamos a empezar a aterrizar. Porque, como les encanta el dime, me dijiste, yo dije, no dije, esto no lo dije, pero sí lo dije, pero no me acuerdo, porque como me tengo que defender, me desdigo, o sea, no. Porque de repente lo decimos y no nos acordamos, ¿verdad? Caray, ya no me acuerdo, yo fue lo que le dije, o sea, ¿y a quién se lo dije? No, mire, vamos rápidamente, sale ahí, por favor, Tani, y llévame, por favor, a Mateo 7, 1 y 2. Mateo 7, 1 y 2. Y es que tenemos que aprender. Por eso esto es una super consejería, esto no es una predicación, es una super consejería. Diga el que está al lado de ti. ¿Ya escuchaste? Que te agarren las patas y los pantalones y que enfrentes la situación. Caray. Y entonces vamos a estudiar este versículo porque mire, esto me gusta mucho porque de repente en la situación de no quiero decirle nada, tenemos a los superespiritualoides, que me encantan los superespiritualoides. Me encanta aterrizar a los superespiritualoides porque el superespiritualoide, aunque es el más afectado y el más pateado y es el que está sangrando así para morirse, él siempre dice, no, porque no quiero juzgar. Ok, intentamos el no porque no quiero juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, os será medido. Y entonces Jesús hace algo muy interesante. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Caray, qué interesante. Me gusta mucho esto porque quiero que entiendan una cosa. Si tenemos que huir como iglesia y como cristianos del orgullo y de la hipocresía, tenemos que estar dejando de pasar por alto el que tenemos que obedecer lo que Jesús nos dice, que es confrontar al hermano, tú y él solos, y dejar a un lado los pretextos. Porque el dejar de lado, porque el hacer caso omiso, porque no querer confrontar, porque no querer sentarme y enfrentar la situación, es falta de amor hacia el que está pecando. Porque lo que vamos a hacer al amarlo es corregirlo. Por eso este ministerio escasea en las iglesias. ¿Por qué escasea esto en las iglesias? Porque las personas no tienen la madurez de ir y enfrentar lo que le está molestando. Y eso se ha convertido en algo que ha dañado la iglesia de Cristo. Así que si tu hermano te está causando daño considerable, haz que se percate de que te está dañando. Y entonces surgen las personas, no me juzguen, o sea, ese no me juzguen es, cierren la boca, ¿qué les importa? No me digan lo que me tienen que decir. Claro, defendiéndose como gato boca arriba, no me juzgues, que tú no eres la Virgen de Guadalupe. Claro, ¿verdad? Y luego aparece la carrilla diabólica, que es parte de la solución mexicana, ¿verdad? Que es algo horrible dentro del contexto matrimonial y peor dentro del contexto de los hijos, ¿verdad? Claro, como tú eres San Naín de Hipólito. Y tú dices, ¿por qué me está ofendiendo esta persona así? Claro, como tú tienes alas y aureola. En vez de decir, ¿sabes qué? Me cae muy gordo lo que estás hablando, me estás haciendo daño por esto y esto. No, somos muy sarcásticos en la situación de cómo respondemos a solucionar las cosas en la familia mexicana. Porque no estamos viniendo a la escritura.
¿O a cuántos de ustedes no han sido catalogados o etiquetados como los santos de los últimos tiempos ante la falta de enfrentar cómo solucionar un problema? Ante la falta de entendimiento. Claro, tenemos al esposo, a la esposa, a los hijos, etiquetándonos con toda la variedad de santos que eres un querubín, eres un ángel, claro, tú no te portas mal. Pero ¿por qué me estás diciendo? Me estás juzgando, me estás juzgando. O sea, me estás juzgando de eso, no me digas nada. No, el Señor Jesús dice, ve y confróntalo. Dios mío, esto podría ser una clase de crítica alta. Esto parece una contradicción en la Biblia, pero cuando estudias realmente no juzguéis para que no seas juzgado. Lo que realmente se está hablando es muy interesante, que tenemos que ver el contexto, tenemos que ver de dónde viene esta palabra, porque este es el texto más utilizado de la gente que no conoce bien a Dios. Claro, lo que nos está diciendo es, no que no juzguemos, lo que nos está enseñando es que si juzgamos a otras personas, nosotros mismos vamos a ser juzgados con la misma vara que estamos midiendo, vamos a ser medidos. Nos está enseñando que la situación para el juzgar no significa que no juzgues, significa con qué intención en tu corazón lo estás haciendo y de qué manera lo estás haciendo. Eso es muy clásico de repente en las familias, ¿no le ha pasado? Que cuando se trata de mi hermano, a este lo vamos a hundir, este es un desgraciado. ¡Tú! Claro, porque no hay más desgracia que en las relaciones interpersonales en la familia. Y cuando se trata de, por ejemplo, si soy machín, de mi carnala, ¿no? ¿Qué hacemos con mi carnala? Hasta el piso mi carnala, la pateamos. ¿Por qué? Porque es mi carnala, que es vieja. Y Dios dice, oh, con la vara que estás juzgando, te voy a juzgar yo a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y usted diga, ahora entiendo por qué de repente del otro lado me cayó la zapatería encima. ¿Sí? Porque cuando se trata de nosotros lloramos, ¡ay, Señor! Pero cuando se trata de que vamos a matar al otro, con todo le damos y lo desbaratamos. Y cuando vemos que llega la situación del puño en nuestra cara, decimos, ¿pero por qué? Porque está aplicando esta ley. El juzgar no es una prohibición absoluta. No nos está diciendo nunca juzguen a nadie. Lo que nos está advirtiendo es que antes de juzgar, pensemos muy bien cómo lo hacemos, sabiendo que de esa misma manera vamos a ser medidos, vamos a ser juzgados. Y estamos hablando de las relaciones interpersonales. Esto nos habla que hay una manera no correcta, apropiada de juzgar a las personas. O sea, ¿cuál es la manera orgullosa? ¿Cuál es la manera soberbia de juzgar? Porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la vía que está en tu propio ojo. Entonces estamos hablando, nos duele que nos señalen, nos duele que nos critiquen, nos duele que nos juzguen en el contexto de la iglesia. Pero cuando vamos a la casa, señalamos, criticamos y juzgamos. Qué interesante. Parece que estuviéramos juzgando según la pauta de la ley del talión. Y entonces Dios viene con su regla matemática de la proporción correcta y nos dice, con la vara con que mides, ¿qué? Vas a ser medido. Hablando de otro versículo, por ejemplo, nos dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Cómo distinguimos entre los falsos profetas de los verdaderos? Si no nos fijamos, si no juzgamos sus frutos y no sacamos conclusiones juzgándolos también. Entonces, ¿está prohibido juzgar o no juzgar? Está mal entendido el versículo. Y peor puesto en práctica cuando se trata de que seamos personas que vamos y estamos teniendo un problema y Dios nos está mandando, ve y búscale y dile porque está pecando contra ti.
Hay textos paralelos, no quiero ir para allá, pero entonces lo que nos dice el Señor Jesús es esto, ¿qué? Que en vez de juzgar a las personas y condenarlas, porque todo juicio lleva a condenación, ¿verdad? ¿La condenación cuál es? ¿Qué tipo de... Hábleme usted qué palabras de condenación, ¿verdad? Hablamos en medio del juicio, porque condenamos. La pagarás con tus hijos. Así te va a ir. Nadie. No, me equivoqué de iglesia. Que me lleven a la esquina. De ahí no quedó nada porque se hicieron pedazos. Pero cuando te vaya mal, me vas a dar razón. El que Dios digo es mejor. Ya Dios va a hacer cuentas contigo. Ya te veré. O cuando pasa algo malo, ¿verdad? Juicio de Dios sobre tu vida. Justicia divina. Qué interesante. La Biblia nos habla entonces de juzgar en diferentes sentidos, divinos, humanos, buenos y malos. Entonces es muy interesante lo que estoy hablando, ¿por qué? Esa manera orgullosa, hipócrita, de carecer de amor y no tener en cuenta de que un día vamos a ser juzgados nosotros de acuerdo a la manera buena o mala en que hayamos juzgado a los demás. Así que el hermano debe cumplir con el primer proceso, que es ve y reprende a tu hermano, tú y él a solas. Esta práctica en la iglesia es llevar al pastor, la práctica en la iglesia es llevar el pecado al pastor, del hermano, sin antes haber hablado con el hermano personalmente. Mire, pastor, lo que me está haciendo. ¿Ah, sí? Sí, pues voy a hablar con él. Y entonces en la mesa se sube el pastor, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer, pastor? Ah, caray. Yo creo que el pastor está mal. ¿Por qué? Porque el pastor tenía que venir a solucionar. Voy a esperar aquí al rato una fila grande para sus disculpas. Los voy a perdonar. Sí, porque usted se llena su boquita de decir, el pastor tenía que haber hecho. No, Señor. El Señor Jesús nos enseña en la Biblia que ve tú con tu hermano y repréndele, porque está pecando contra ti. Hermano, dele la gloria a Dios. Es bueno. No te vayas. Apenas empiezo. Sí, empiezan a salir los hermanos corriendo. Corre. Es la introducción. Sí, tenemos que aprender cómo. Entonces los pastores debemos rehusarnos firmemente a recibir esta clase de queja e empujar a la situación, a la persona ofendida directamente con el hermano que está en pecado, para que solucione. Vamos al segundo, vamos a 18 y 16. Mas si no te oyeres, sácale. O sea, déjenme decir de otra manera, mas si no te ama, mas si le falta amor, mas si es inmaduro, pequeño, chiquito, mas si no ha aprendido cómo tiene que solucionar. Caramba, escucho a muchos de ustedes con sus argumentos de soy nuevo. Si no tuvieras palabra, yo diría que a ustedes que habían nacido de nuevo, pero yo a muchos de ustedes los parí y les he escrito la palabra hasta en como Mad Max ahí tapándose la cara, se respalda. Muchos de ustedes saben lo que muchos allá afuera en años no han tenido ni han comido. Así que ustedes digan soy chiquito, no chiquito nada. Ya están bastante gordos y bastante grandes. Claro, me encanta llevarlos. Estos muchachos del viaje misionero detectaron situaciones así. Cuando fuimos a otra iglesia también ellos detectaron así. Digo, papá, así son los chiquitos que nos
están los labreconzotes. Ya ustedes ya están chonchos, ya. Estoy chiquito. Está chiquito para una cosa, para otra no está chiquito. Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Ay, papá. ¿En serio, pastor? Sí, porque imagínate que tú eres la persona que pecó y te llegan con dos más. Cuando dice 1 o 2 es un ejemplo, es una expresión genérica. Está hablando que llegues con 3 o 4, 5, 6, 10, los que tú determines. Pero algo muy importante, tiene que ser personas que aprendan a cerrar la boca. Porque si te llevas al chismoso con el que platicas todos los días, o si te llevas a la mitotera, estás perdido, porque eso se va a regar así por todos lados. Tiene que ser gente santa, tienen que ser niños. Tienen que ser niños, gente convertida, gente nacida de nuevo. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, Jesús les está diciendo, si el pecador se niega a reconocer su culpa y a arrepentirse, no te des por vencido inmediatamente. Por amor a él, porque está pecando y tú lo quieres sacar de su equivocación, sigue trabajando con él. O sea, se exhorta a volver a visitar al hermano perdido. Y obviamente tienes que elegir con mucho cuidado a quién vas a llevar. El número lo elige uno. O sea, lo que estaba haciendo Jesús era previendo el curso futuro de la iglesia. Y está estipulando el método de procedimiento disciplinario que merece ser, que es una situación que merece ser admirada con todo el corazón. Y ser obedecido del mismo modo. Claro. Ya que está usted aquí, déjeme abrir este libro. Mire, le voy a leer lo que dicen las minutas permanentes de la iglesia, de la Asamblea de Dios. Son faltas de ética ministerial, o sea, es una falta de ética entre pastores. Que el pastor intervenga en asuntos de otra iglesia. Que otro pastor opine, asesore o dé consejería a otros miembros de la iglesia. Está prohibido visitar a los miembros de otra iglesia sin autorización del pastor. Está prohibido que otro pastor interfiera en asuntos de gobierno, doctrina o administración de otra iglesia. Está prohibido que otro pastor esté recabando ofrendas, recoger ofrendas en otra iglesia. Está prohibido que un pastor esté difundiendo actos privados o ventilando asuntos de disciplina dentro de otra iglesia. Lo demás no lo quiero leer. Porque habla de que el pastor tiene prohibido andar pidiendo dinero prestado. Está prohibido que el pastor despoje de patrimonio conciliar. Porque si no, el pastor será acreedor a una disciplina. Está prohibido que el pastor haga fraudes. Consiste el fraude en que una persona se beneficie mediante el engaño o se haga ilícitamente de alguna cosa o obtenga algún beneficio indebido. Esto es muy interesante. Mire, yo se lo he dicho como iglesia, se lo voy a repetir. Ahorita voy a seguir leyendo esto. Como pastor, yo he tomado la determinación, mi esposa y yo, de que está prohibido en la iglesia que los hermanos estén haciendo negocios entre ellos. Yo como pastor les he exigido y les pido, y lo he hablado con mi cuerpo ejecutivo,
que ustedes estén pidiendo o prestando dinero uno con otro. Porque de repente llegan con la problemática, pastor, ¿sí qué? Le presté y no me paga. O se peló de la iglesia. ¿Y a quién le dijiste? En el momento que a ti un hermano se te acerca y te pide dinero, lo segundo es que tú vienes conmigo y le dices a la persona, ¿ya le contaste al pastor? No, le voy a contarle. Y usted viene. No le cuentes el rajón. No soy rajón. Es lo correcto. Es lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia para cuidar a la iglesia. Para que no se rompa la economía. Para que no se rompa lo que está Dios haciendo en este lugar. Pastor, ¿me está pidiendo dinero? ¿Quién? El churro. No. Mira, el churro no tiene lana. Si tú le prestas no te va a pagar. Mejor regálasela. Porque nunca te va a pagar. Porque si tú le prestas, esa persona se va a acabar yendo de la iglesia. ¿Por qué? No tiene para pagar. Y el mexicano prefiere huir en vez de dar la cara. ¿Cierto? Y es muy interesante, ¿no? Que cuando los confrontas, pero ¿por qué no tienes? Pues no tengo, me va a ir mal. ¿Y por qué no pagas? ¿Por qué no va a pagar si él tiene? Él tiene la obligación de darme, pastor. ¿De qué se ríen? Así es, se los juro. Se los juro que así es. No, Cristo está poniendo las reglas está estableciendo las reglas de diferencia entre hermanos. Entonces es muy importante que tú aprendas que cuando tú tomas uno o tomas dos que te van a acompañar, es para decirle a nuestro hermano lo que ha hecho mal, estando ellos presentes. Porque hay personas que dicen, no, que no lo sepan los demás, lo tienen que saber. Yo vine contigo, no quisiste escuchar, vengo con otros dos. ¿Cuál es el propósito de que vengan los dos? Para que conste, para que los demás digan, sí es cierto, sí se les dijo, yo estaba ahí. Porque luego la gente se dice, no es cierto, yo ya estaba queriendo regresar, yo ya estaba queriendo perdonar. No, si traigo la patada acá atrás. Qué interesante. ¿Quién sabe si la conciencia se va a doler sabiendo de su mal comportamiento de las otras personas y quizás se avergüence al verse expuesto y se arrepienta? ¿Cómo ven? Esa palabra te oyere, pómela ahí. Si no te oyere, si no te oyere es muy importante, porque esa palabra es elenzón en el griego, que significa convéncele. No hay nada peor en una iglesia cristiana, no hay nada peor que una persona que te dice que sí y en su corazón sabe que es no, que te está engañando. No hay nada peor que eso. Camina conmigo rápidamente, abre la Biblia, vamos a Levítico 19, 17. Levítico 19, 17, rápidamente. Levítico 19, 17. ¿Estás ahí conmigo? Y yo creo que vamos a chutarnos Levítico 19, o sea, vamos a leer Levítico 19. Entonces, hermano, pónganos atención acá. Encuentra Levítico 19. Encuéntrame. Le digo esta palabra, escuche. Con demasiada frecuencia la gente de la iglesia va y cuenta cierto problema en lugar de orar como Jesús dijo que teníamos que orar en el medio de esta problemática. Cuando una persona hace eso es falta de amor, es falta de atención hacia la persona contra la que estamos peleando. Mire lo que dice Levítico 19. Creo que vamos a ir al 19, 9. Baja el 19, 9.
Miren lo que dice ahí. Cuando ciegues la miel de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. ¿Por qué no vas a recoger en las esquinas? O sea, ¿por qué no vas a recoger en esta esquina? Aquí y darte la vuelta. Lo que Dios está diciendo es, no vas a cegar en el último rincón. Lo que Dios está pidiendo es que tú hagas esto. Y recojas aquí y dejas esa parte sin levantar la cosecha. ¿Para qué? Para los pobres. Porque el pobre viene diciendo, ay mira, ahí vienen unas papas, aleluya, ahí vienen unos elotes, gloria a Dios, Dios ha sido bueno por nosotros. Gracias por dejarme recoger en tu campo. Gracias por dejarme rebuscar. Nos está hablando de que amemos a nuestro prójimo. No rebuscarás en tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. O sea, iba recogiendo y el que se caía, y ¿qué es para ellos y para los pobres? Déjalo, vamos. Porque Dios piensa en los pobres. Dios Jehová vuestro Dios. No vas a robar. No vas a engañar ni vas a mentir el uno al otro. Comienza a darnos la perspectiva de cómo debemos comportarnos en medio de los hermanos. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No vas a oprimir a tu prójimo ni le robarás. No vas a retener el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Cómo les encanta ser a esas personas que deben dinero? ¿Cómo les encanta no pagar y quedarse con la lana? Y si dan un cheque, lo dan con letras rojas y todavía le cruzan unas rayas y le ponen diferentes colores para que el cajero diga, este cheque no pasa. Y hay cajeros, yo he conocido cajeros que dicen, no pasa, pero nomás por ver qué tipo de jefe tienes, te lo voy a pagar. Y si no, que le hagan un rebote y que le cobren el rebote a este ladrón que tienes por jefe. ¿Cuántos ladrones dicen amén? Sí, o sea, Dios está poniendo claramente lo que no debes hacer con tus hermanos, porque son tus hermanos. Somos gente. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. No harás injusticias en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Por qué? No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Porque si tú chismeas y no aprendes a cómo solucionar el chisme en la iglesia, que es que confrontando tú y él solo y después viniendo con dos testigos, si no, 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de ¿qué? De su pecado. Porque la persona que está chismeando está pecando. Dile al que está al lado de ti, te agarraron. Digo, perdón, dile al que está atrás de ti. ¿Lo escuchaste? ¿Ya escuchaste? ¿Ya escuchaste que cierras tu bocota? Esto es muy interesante. Mire, esto es muy interesante y me gusta mucho. Le voy a explicar la primera problemática que sucede aquí. ¿Qué me ha pasado? No lo quites. Como pastor, yo pastor en la iglesia junto con mi esposa, nos enteramos de todo. Bueno, es más, me habían dicho que en el baño había un hoyo, que podías estar haciendo el baño de las mujeres, haciendo del baño y voy a ver las estrellas. Hoy llegué con el hermano Marcos y yo llegué y dije, ¿de qué hoyo hablarán? Yo creo que estaban viendo el hoyo del excusado. Yo dije, no cabe duda que de algo así hacen algo así. Y es la naturaleza pecaminosa del ser humano, que tiene la tendencia siempre a alargar las cosas. ¿Ya lo tapaste, hijo? Híjole, espérate. Te pagué con muchos hijos. No chismearás. Por tanto,
tanto, ¿cómo participas del pecado de tu hermano? ¿Cómo participas del pecado de tu hermano? No te vengarás. Sí, ya me quedé lo que han diciendo a mí. No te preocupes, si te roca. Se va a morir porque es la última cena. ¿Me la va a pagar? Sí, me la va a pagar. Y entonces comenzamos con situaciones de cobranza, con situaciones de no le doy, con situaciones, eso no es ser honesto en tu corazón, eso no es ser humilde, eso no es lo que Dios nos mandó a hacer en medio de relaciones interpersonales, ni dentro de la casa, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni con la familia nuclear, ni con la familia extendida. Te lo voy a decir como es. En este caso, mamá y papá sacan las manos de estar metiendo su cucharota en la vida de los hijos y en las decisiones de los hijos. Me gusta mucho la situación del Señor de los Anillos cuando están hablando de este rey que lo tienen ya embrujado, ¿no? Que lo tienen así todo así bien seco. ¿Quién era? Era la mera víbora, era la mamá. Metiéndose en la vida de la familia. Pero la problemática no es la chismosa de la mamá ni del papá, argüenderos ni toteros. La problemática es de los babosos de los hijos, que no le dicen, ¿sabes qué? Lárgate por allá, ahora no me estés soplando porque tengo una mujer, tengo un esposo, y no te vengas a meter en lo que no te importa. Soy un hombre casado, soy una mujer casada, déjame en paz. ¿Unos dos amenes? No te vengarás, porque una persona que se está vengando y una persona que está participando del pecado del hermano está guardando rencor en su corazón y no está amando a su prójimo como a sí mismo. Yo, Jehová. Entonces, con demasiada frecuencia la gente va a la iglesia y cuenta cierto tipo de cosas, porque somos muy interesantes en la iglesia. O sea, no somos un partido político, usted. O sea, no estamos en la grilla para ver si esto y aquello, y estamos haciendo la campaña electoral y fíjate qué es lo que tienes que decir para que veas qué es lo que tienes que decir allá, haciendo una estrategia, nada de estrategias. Las cosas son de una forma y lo redondo no es cuadrado, punto final. Y estamos hablando de Dios y de su iglesia. Y las cosas tienen que ser de una manera. Ya no voy a hablar sobre eso, pero es este materia. Así que diga la segunda que escuchaste, tenemos que hablar. No hables. La Biblia dice así y tenemos que enfrentar. Sí, claro. Porque el hermano Jordi vino hace unos meses, me gustó mucho cuando hablaba sobre la paternidad. Hablar sobre paternidad y maternidad, de repente nos encontramos que siempre en todas las familias hay un padrino. ¡Padrino! Sí, bueno, el padrino, todo el mundo le rinde presencia al padrino, porque el padrino es el billete, ¿verdad? Y el padrino maneja todo con los hilos como si fuera Peter, ¿verdad? ¿Tú qué? Cállese, que no le doy. Usted tenga, hable. O sea, y el padrino hace todo. Desarticula al padrino de su familia. Dígale al padrino, se acaba entre tú y yo, padrino. Voy a hacer lo que Dios dice, no lo que tú me estás manipulando a hacer. Ya no deje que el padrino le roba la vida. El pastor también es el padrino a veces. Pastor, 2 de la mañana. Pastor, quiero hablarle, pedirle permiso. ¿Permiso? Pues en tu iglesia te das permiso porque te controlaban. ¿Qué quieres? Voy a hacer el amor con mi esposa. ¿Qué me pregunta? ¿De qué se ríe? ¿Sí o no? Los más espirituales piden permiso para hacer el amor. ¿En serio? Vienen de congregaciones donde les controlan qué comen, hasta cuando respiran. No, aquí yo no soy su padrino, yo soy un pastor, déjenme dormir. Por favor. Sí, no. Si usted va y se mete en la popó y se bate, ese es su problema. Yo como pastor iré, lo sacaré, lo limpiaré y le daré sus cachetadas. Y vámonos a caminar. Pero no me pida más, yo soy un pastor.
Porque a quien usted tiene que honrar y glorificar, y a quien usted tiene que agradar, es al Dios de los cielos. ¡No a mí! ¡No a mí! ¡No a mí! Sí, no. Tenemos personas que, caray, o sea, como el Señor Jesús, ¿de qué lado voy a estar, pastor? Es que no sé, o sea, no me preguntes a mí. Ahorita lavar los baños, cállate, o sea, por favor. Sí, o sea, hoy de los pastores, caray, están enfermos. Están enfermos los pastores de poder. Yo no quiero hablar sobre eso, porque eso lo voy a dar al último. Eso lo voy a dar al último. La Biblia lo dice, chicos, la Biblia lo dice. Mi esposa me viene compartiendo. Venimos hablando sobre un pastor que tiene una iglesia hecha de cabeza, pero él lo viene a predicar a todos lados. Entonces le digo a mi esposa, ¿qué le habrá pasado a ese pastor? Mi esposa me dice, cuando un pastor deja de dar cuentas, pierde el objetivo. Cuando una persona deja de dar cuentas, pierde el objetivo. Cuando una persona se enamora del público, pierde el objetivo. Cuando los pastores van sobre el billete de la gente, pierden el objetivo. Mateo 18, 17, vamos al 17. Y se pone peor el Señor Jesús. O sea, cámate a pedo, o sea, te estaba poniendo más duro, y dice esto. Fíjese lo que dice el Jesús. Ya, déjenme hablar. Negro, para acá. Si no los oyere a ellos, fíjese qué interesante. Dile a la iglesia. No. Porque el temor número uno del mexicano es ¿qué? Que alguien se entere, aunque todo el mundo lo sabe, pero que alguien se entere. No, yo no voy de la iglesia antes que digan, adiós. No. ¿Cómo van a decir? Me agarraron atracando. ¿Cómo van a avisar a todos? ¿Cómo le van a decir que estoy robando? Pues una vez para que salgan todos a los que robaste y para que los demás cierren su mano. Si andas planchándote a las señoras, pues hay que prenderte fuego para que las que te están chutando de una vez chillen y levanten su mano, y las otras, pues sus maridos las agarren. Quieta, ya ves que aquí andan planchándose a todas. Pues sí. ¿O para qué es la reprensión pública? Para avergonzar y para que todos temían y le daban los camotes. Porque estamos en una iglesia. Y estamos hablando de Dios. No estamos en el partido político donde se echan unos con otros como si fueran perros. Y todo el mundo se queda callado. ¿Por qué? Porque el que sigue soy yo. No. ¿Y chiquitines? No. Mas si no te oyere, toma a un contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dice a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, si el segundo paso no restaura, si no produce la restauración buscada, el tercer paso es llevarlo a la iglesia. O sea, si no toma en cuenta el dictamen el dictamen de los que fueron a buscarle, de los testigos, entonces el caso hay que llevarlo ¿qué? Hacia la iglesia. El siguiente paso es ir a la iglesia. Porque el propósito de llamar la atención a la iglesia es seguir tratando para hacerle que se arrepienta, vea la gravedad de su pecado y lo lleves al arrepentimiento. Y si la situación fracasa y la persona, entonces deja de considerar a la persona como un compañero cristiano. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser un niño. Porque no ama a nadie más que a él. Cuénteme usted, ¿cuántas situaciones no se arreglarían en las iglesias si los pastores predicaran esto? Qué interesante. Esto me gusta mucho porque de repente la gente no comprende lo que está dentro de una iglesia.